El programa de hoy es un evento diferido de En Contacto en Charlotte, Carolina del Norte. Esa noche experimentamos un movimiento del Espíritu Santo. Y después que este mensaje salió al aire, la respuesta de los televidentes fue excepcional. Debido a eso decidimos volver a compartirlo con usted. Permanezca con nosotros para escuchar cuando el Señor llama. Obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las libramos sobre nuestras rodillas. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Si hoy usted recibiera una llamada de quien usted mismo escogiera, ¿de quién sería? ¿Por qué desearía hablar con esa persona en particular? ¿Sería porque usted tiene cierto afecto por ella? ¿Porque la ha admirado por mucho tiempo? ¿Porque quiere alguna información en particular? ¿O quizás solo porque en realidad ama a esa persona? ¿Por qué quisiera hablar con ella? ¿De qué quisiera hablar? Si pudiera hablar con alguien que usted quisiera, recibir una llamada de alguien que usted escogiera, ¿de qué hablaría en esa conversación? El día de hoy quisiera hablar de un llamamiento, que es el llamamiento más importante que usted y yo recibiríamos en la vida. Y quisiera decirle que este es un mensaje sumamente serio. Toda persona que está presente aquí lo recibirá de parte de Dios. Y quizás diga, a mí jamás me ha hablado Dios, pero hoy Él le hablará. A muchos de ustedes les hablará como probablemente antes jamás lo ha hecho. Y de este lugar saldrán siendo personas distintas porque sabrán que han oído que Dios les habla al corazón, que no han oído a un hombre, sino a Dios, hablarle al corazón acerca de su vida presente y su vida futura. Así que quisiera hablar acerca de todo este asunto de cuando Dios llama. Y le invito a buscar, si trajeron sus Biblias, 2 Timoteo, y quisiera que leyéramos unos versículos del capítulo 1, comenzando en el versículo 8. Mencionaré muchos pasajes, por lo que no hablaré tan rápido como a veces lo hago, pues la gente siempre dice, no tan rápido. Deben aprender a oír rápido, a escuchar con atención. En el capítulo 1, versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, dice Pablo a Timoteo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Si alguien nos preguntara, ¿qué es un llamamiento de Dios? Escuche atentamente. Un llamamiento de Dios es ese momento en el tiempo en que Dios capta nuestra atención, enviándonos un mensaje personal, específico, un mensaje que requiere ya sea una decisión o una acción de nuestra parte. Lo cierto es que cada creyente aquí presente lo ha oído de Dios. Hemos oído el llamamiento de Dios, por eso estamos aquí. Algunos jamás lo han oído y vinieron porque alguien los invitó, o quizá vinieron por curiosidad o porque o han visto el programa o lo escucharon y decidieron venir para ver de qué se trata. Casi todos sin dudas han escuchado el llamamiento de Dios. Quisiera hablar de los aspectos del llamamiento de Dios porque no conozco nada que sea más serio en la vida que darse cuenta de que el Dios soberano del universo nos ha enviado a usted y a mí un mensaje o mensajes personales y específicos con la intención de que tomemos decisiones o cumplamos un propósito o su voluntad para nuestra vida, o que actuemos de manera que armonice con su propósito para ellas. Hay varias cosas en cuanto a su llamamiento. Por ejemplo, siempre son específicas. Dios jamás dice en general,
quisiera que hagas lo siguiente, sino que nos llama muy específicamente. En segundo lugar, esos llamamientos son siempre personales. Dios no dice todos ustedes. Y no solo no dice eso, sino que no expresa deseos ni anhelos, sino que mandatos, da órdenes y hace llamados. Nos llama a sí mismo, a que nos acerquemos a Él. Así que al pensar en un llamamiento de Dios, ¿quién es que hace el llamamiento? El Dios omnipotente. Así que quisiera que pensemos en cuán serio es esto, ya que al pensar en la naturaleza en sí del llamamiento de Dios, lo divido en 3 categorías porque es así como creo, conforme a las Escrituras, que sin duda es como Dios llama. Y al dividir estos llamamientos, esta es la forma, creo yo, de las Escrituras, al haber visto cómo Dios opera en las vidas de las personas, y creo que hay un llamamiento triple. Así que si alguno dice, ¿acaso Dios me ha llamado? Lo más seguro es que sí. El primer llamamiento es para salvación. Escuchemos lo que dice. Recuerde que dijimos que un llamamiento de Dios es en un momento de tiempo en que Dios decide enviar a una persona un mensaje específico personal que demanda una decisión o acción de su parte que concuerde con el propósito y plan de Dios para su vida. ¿Eso quiere decir que llama solo una vez? No. Puede llamar muchas veces, pero su primer llamamiento es para salvación. Escuchemos lo que dice Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También en Lucas 5 dice, no he venido a llamar a justos, sino, dice, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas, dijo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y por ejemplo, si vemos en la Biblia, en 2 Timoteo, en 1 Timoteo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Dios llama y envía un mensaje específico a la gente para ayudarles a entender que son pecadores, separados de Él, perdidos eternamente sin Él, y ese es un llamamiento para recibirle por medio de Jesucristo como su Salvador personal. ¿Cuál es la base para el llamamiento de Dios para salvación? La base para ese llamamiento es la cruz, ya que el hombre pecó contra Dios y Dios dijo, el alma que pecare esa morirá, y la paga del pecado es muerte. ¿Cómo podría Dios llamarnos para salvación si dijo, por mi decreto, el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte? Y toda persona ha pecado contra Dios, por lo que hombres y mujeres, niños y niñas son culpables delante de Dios. ¿Cómo pudo Dios llamarnos para salvación si ha dicho que ya somos condenados debido a nuestro pecado? La única respuesta a esa pregunta es la cruz, porque la cruz es el evento en la historia humana en que Dios, en carne humana, se encarnó en la persona de Jesucristo, vino con el propósito principal de llevar su pecado y mi pecado en su cuerpo en la cruz, tomando nuestro pecado y nuestra culpa sobre sí mismo, sufriendo el castigo que cada uno de nosotros merecía, muriendo en la cruz, pagando totalmente nuestra deuda de pecado, para que Dios pudiera justificarnos, declarar sin culpa a usted y a mí, perdonarnos de nuestros pecados y convertirnos en hijos suyos y al mismo tiempo ser justo, recto y santo, escuche, con sus propios decretos. Porque dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y la única manera en que Dios pudo salvar a la humanidad fue que el mismo Dios tomara el lugar del pecador en la persona de su Hijo. Eso hizo posible que Dios nos justificara y al mismo tiempo fuera un Dios justo. El primer llamamiento de Dios en nuestra vida es el llamamiento de salvación. Es el llamamiento por el cual Jesucristo fue a la cruz. Es el llamamiento más costoso en la historia humana, porque le costó a Dios su Hijo unigénito. Llamamiento número 1. Y la pregunta de hoy es esta. ¿Ya ha respondido usted a ese llamamiento? Él dijo, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero eso es en respuesta al llamamiento de Dios. Escuche, el llamamiento de Dios es la iniciativa que Dios toma debido a su amor y deseo para nosotros, al enviarnos un mensaje de convicción, amor y disposición para perdonarnos de pecados y hacernos hijos suyos. Hay un segundo llamamiento, el llamamiento a la santificación. Por ejemplo, en el capítulo 1 capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos una vida santificada.
La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice que no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Ser santificado quiere decir ser apartado por Dios para Dios. O sea, la vida santificada es la vida que vive una vida piadosa. La vida santificada no quiere decir sin pecado, pues no hay tal cosa como una persona sin pecado mientras estemos en estos cuerpos mortales. Vivimos en un mundo pecador, vil y malvado, que se opone a las cosas de Dios, al pueblo de Dios y al mismo Dios. Así que la santificación no quiere decir sin pecado, sino simplemente andar con Dios. Quiere decir separado para Dios. Quiere decir haber llegado al lugar en la vida en el que hemos evaluado que Dios nos ha hablado. Sabemos que somos salvos, respondido a su llamamiento, y no hay duda sobre nuestra seguridad eterna. Sabemos que somos hijos de Dios, pero Dios no está satisfecho solo con la salvación. Quiere una vida santificada, una vida piadosa. Quiere que andemos en presencia del poder y reconocimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, a fin de que Dios pueda expresar su naturaleza divina por medio de nosotros. Dios ha llamado a cada uno de nosotros a una vida recta, santa. Y por alguna razón estamos satisfechos solo con ser salvos. Pero escuche, tratar de satisfacernos con ser salvos jamás nos satisfará. Él nos ha llamado a paz, compañerismo, rectitud, a santidad. Dios jamás estará satisfecho. Jamás lo estará con el 50% de nosotros. Jamás estará satisfecho con el 75%. Jamás estará satisfecho con el 95%. Él desea nuestro ser entero. Y mucha atención si decimos, esa es una decisión que tomamos de una vez por todas. No. Dios nos llama a una vida de santificación, y aunque la santificación es un evento, una vez en un momento también es un evento continuo. Porque ninguno vivirá una vida absolutamente perfecta. Ninguno viviremos una vida absolutamente sin pecado, por lo que hay confesión y arrepentimiento. Pero mire, la vida santificada quiere decir que es no la vida que nunca falla, no la vida que no conoce errores y peca contra Dios, sino la vida, el corazón inclinado hacia Dios, la vida que suspira por Él, que lo desea, que lo ama, que está dedicada a Él. Y al examinar la Biblia, todos los siervos de Dios batallaron a veces en la vida, pero no desistieron. Y Dios jamás ha desechado a ninguno de sus hijos simplemente porque no vivían conforme a lo que conocían. Por eso es que se llaman hijos. ¿En qué consiste la gracia de Dios? La declaración de Dios es: yo sé que no serás perfecto, sé que no puedes ser perfecto, mi gracia se hace cargo de tu pecaminosidad. Eso no nos da licencia para pecar, sino motivación para andar piadosamente delante de Él, a contemplar la cruz y reconocer el precio que Jesucristo pagó por el perdón de mi pecado. ¿Cómo podría estar satisfecho viviendo en desobediencia? Y puesto que es nuestro Salvador, Señor y Dueño, ¿cómo podría estar satisfecho entregándole el 40%? El 50%, permítame preguntarle, ¿quién nos creó? Dios Todopoderoso. ¿Con qué propósito nos creó? ¿Alguna vez ha contestado esa pregunta? ¿Alguna vez ha contestado la pregunta en lo personal: Dios mío, ¿por qué me creaste? Algunos de ustedes dirían después de esa pregunta: Dios mío, ¿por qué me creaste? Ya que, ¿quién soy yo? Dios mío, ¿por qué me creaste? ¿No soy importante? Dios mío, ¿por qué me creaste? ¿No puedo hacer nada? Dios mío, ¿por qué me creaste? ¿No puedes usarme? Todas esas añadiduras secundarias que hacemos a la pregunta van en detrimento de nuestro pensamiento. Dios nos ha llamado a cada uno, escuche, porque se propuso hacerlo, porque nos ama. Dios no necesita ninguna otra razón además de su amor por nosotros. Con eso basta. Y su primer llamamiento es para salvación. Su segundo llamamiento es una vida santa, a vivir en obediencia delante de Él. Pero hay un tercer llamamiento, el llamamiento al servicio. Quisiera que escuche este pasaje muy importante de la Biblia. Casi todos nosotros conocemos los primeros versículos bastante bien. Escuchemos lo que dice. En Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y veamos esto. Porque somos hechura suya, es decir, Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo usó el término andar para referirse a nuestro estilo de vida. Mucha atención. Nuestro estilo de vida en sí es que usted y yo
Somos siervos de Dios. Yo no soy más siervo de Dios que usted. Lo único es que yo tengo este rol y usted tiene el suyo. No hay tal cosa como un rol sin importancia. Una mujer en su hogar, que es una esposa piadosa criando a niños piadosos, manteniendo un hogar ordenado, esa mujer sirve al Dios viviente en el lugar y en la forma en que Él la ha llamado en ese momento. Quizás usted sea secretaria, quizás sea plomero, doctor, quizás sea pintor, ingeniero, podría ser, no hay diferencia. Dios puede, escuche esto, una cosa es tener una vocación, servir al Señor es muy distinto, eso comienza con mi actitud, comienza con la manera en que gasto, invierto mi vida. Escuche, si vivimos la vida cristiana y por alguna razón se la guarda para sí, no se entrega para servir al Dios viviente de alguna manera, la habrá desperdiciado, le costará por ahora y le costará por el resto de la eternidad, y en breves momentos les mostraré que así será. Y si la gente dice uno de estos días con tal que logre entrar, mire, esa es una frase diabólica. Es un engaño del diablo decir con tal que logre entrar es todo lo que me importa, pero es que no han puesto atención al concepto bíblico del cielo ni del juicio si opinan así. Por unos momentos pensemos en algo. Al considerar que Dios nos ha hecho sus llamamientos, el llamamiento a salvación, el llamamiento al servicio, el llamamiento a la santificación, pensemos en esto. Si yo decido vivir haciendo lo que quiera a mi manera, ¿no es verdad que así confieso que soy egocéntrico, que soy egoísta, que soy ingrato con el Dios que me salvó y cuyo propósito es crearme, fue para que le diera honra y gloria, y que el propósito en sí para el cual nos creó fue para que Él pudiera usarnos? Él nos ha dado a cada quien un don espiritual. Somos hijos de Dios, tenemos un don espiritual con el cual Dios nos ha equipado con el fin de que hagamos bien lo que Él nos ha ordenado. No importa lo que nos ha llamado a hacer, lo haremos bien si dependemos del Espíritu Santo y si actuamos basados en nuestro don espiritual, haremos bien lo que Dios nos ha ordenado. Invertimos la vida o la desperdiciamos. El llamamiento de Dios es triple. Primero, llamamiento a la salvación y vida eterna. ¿Usted ha respondido a ese llamamiento? ¿El llamamiento a vida santa? ¿Ha respondido a ese llamamiento? ¿Llamamiento al servicio fiel? ¿Ha respondido a ese llamamiento? Quizás diga, estoy pensándolo. Esa no es la respuesta. Pensar en ella no basta. Escuche, debo decirles cuán serios son los llamamientos de Dios. Pensemos en la naturaleza en sí de los llamamientos de Dios. Por ejemplo, nuestro pasaje dice que Dios nos llamó con llamamiento santo. Pensemos en la naturaleza en sí de ese llamamiento. Dijimos que el llamamiento de Dios es el preciso instante en que Dios toma la iniciativa para captar nuestra atención, enviándonos un mensaje personal especial, un mensaje específico en cuanto a su voluntad, propósito y plan para alguna decisión y acción que debemos tomar. Basados en eso, pensemos por un momento acerca de todo este asunto. El llamamiento de Dios es asunto serio. El llamamiento divino, recuerde por ejemplo que siendo niños jugábamos y que mamá nos decía que la comida sería a cierta hora y no llegábamos y entonces nos llamaba. Estábamos a una cuadra y oímos su voz llamándonos por nombre. Si teníamos reloj lo veíamos aunque éramos tan pobres que no teníamos, pero podíamos verla sabiendo que si nos llamaba era hora de comer. Y si no éramos muy tontos, dejábamos todo y regresábamos a casa por dos razones. Quizás una fuera porque teníamos hambre, pero la segunda era más importante. Ella nos llamaba. ¿Sabe qué sucedía si no le hacíamos caso? Para nosotros como niños ese era un llamamiento importante. El llamamiento más importante en la vida no es de nuestra madre, sino de nuestro Dios. Es posible que usted y yo podamos darnos el lujo de llegar tarde a comer, pero no podemos llegar tarde a este llamamiento. Es llamamiento divino. Escúchelo bien. El llamamiento divino es llamamiento con propósito. Es siempre llamamiento con propósito. Y pensemos en esto. Hoy día usted es salvo porque Dios le escogió con un propósito. Él le ama, desea lo mejor para usted.
Ha planeado lo mejor para usted. Espera que algunos de ustedes respondan a su llamamiento de salvación. Espera que muchos respondan a su llamamiento a una vida santa. Espera que muchos respondan a un llamamiento a servirle con una vida útil. Pues no solo afectará esa vida, también en la vida venidera. Nos afecta aquí ahora y afecta a nuestra recompensa en el cielo. Si una persona dice, basta con que ya sea salvo, es todo lo que me importa, al leer sobre la recompensa en 1 Corintios 3 y comparecer en el juicio, creo que pensándolo bien pensaremos 2 veces antes de conformarnos con eso. También debo decir que su llamamiento es irrevocable. Dios no dice, te llamé tiempo atrás, pero ¿sabes qué? Tú no hiciste lo que dije y cambié de parecer. Los llamamientos de Dios son irrevocables. Es imposible revocarlo. Dios no me llama y luego cuando surgen problemas y hay complicaciones, sufrimos persecución, alguien no nos acepta y nos desalentamos, nos decepcionamos y decimos, bueno Señor, esto no funciona así que regresaré a lo que antes hacía. Quizás decidamos regresar, Dios no anula el llamamiento santo que nos hizo, no importa qué nos haya ordenado hacer. El llamamiento de Dios es irreversible. ¿Y cómo Dios nos llama? Mucha atención. Primordialmente nos llama por medio de su palabra. Quizá por un mensaje, un pasaje que leemos, el testimonio de otra persona. Dios usa todo tipo de circunstancias para enviar un mensaje poderoso a nuestra vida, de que Él nos habla, que quiere que hagamos algo. Nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y creo que de todas las maneras en que Dios nos llama, si juntamos esas dos, si hemos creído en Él como nuestro Salvador personal y dentro de nosotros vive el Espíritu Santo, si una de las personas de la deidad vive dentro de nosotros, ¿qué está haciendo? Recibiendo el mensaje del Padre, interpretándolo a nuestro corazón, interpretando la palabra de Dios a nuestro corazón. Si alguien dice, yo no entiendo el llamado de Dios, mi amigo, no hay un lugar en la Biblia que diga que debo obedecerlo solo si lo he entendido completamente. No está ahí. Yo no tengo que entender todo. Si Él dice que lo haga, confío en que Dios omnisciente, solo sabio y amoroso, todo lo que me ha llamado a hacer, lo que demanda de mí, debe ser lo mejor. Debe ser lo mejor porque esa es la naturaleza de Dios. No hay razón para dudar de Él. Así que a veces me llama y usted dirá, ¿acaso Dios grita? No verbalmente, pero tiene maneras de gritar. Y a veces es puro dolor. Solo puro dolor. El dolor puede ser tan fuerte, que es más fuerte que la voz humana de cualquiera porque penetra hasta lo más profundo del corazón de una persona. ¿Por qué forzar a Dios a enviarnos dificultad, dolor para captar nuestra atención? ¿Cómo nos llama Dios? Siempre nos llama con amor, con perdón, siempre nos llama por medio de su Espíritu, por su preciosa palabra. ¿Y cómo respondemos usted y yo a eso? Algunos dirán, Dios me ha llamado y quisiera aplazarlo. Eso no es posible. Resistir a Dios. Mire, escuche atentamente. Cada día que vivimos lejos de la voluntad de Dios, perdemos mucho. Por ahora, perdemos bendiciones y más tarde recompensas. Yo solo le hago estas 3 preguntas. ¿Ha respondido usted al llamamiento en cuanto a su destino eterno, el llamado a salvación? ¿Está dispuesto a responder al llamamiento de su estilo de vida? Y a decirle, Dios mío, desde esta hora quiero seguir tu camino en mi vida. Quiero andar en obediencia delante de ti. Quiero ser la persona que quieras. No quiero desperdiciar mi vida un día más. No quiero aplazarlo, ser moroso ni excusarme. Dios mío, desde hoy deseo una transformación en mi forma de pensar. Quiero ser el hombre piadoso, la mujer piadosa que quieres que sea. Si está presente aquí, ya sabe que Dios le ha llamado a alguna área de servicio. Podrá recordar cuándo le llamó.
y que usted dijo que no. Podría haber sido algo bastante muy importante desde su punto de vista, o quizás no fue, pero usted sabe que Dios le llamó y usted dijo no. Le dijo que estaba ocupado. Lo cierto es que quizás tenía temor, lo que haya sido. Pero en esta ocasión está dispuesto a decir al Dios vivo: Padre, lo que quieras, a donde quieras enviarme, lo que quieras hacer en mi vida o lo que quieras hacer por medio de mí. La respuesta desde este momento, Dios mío, es sí. Sí al Dios Santo, sí al Salvador amante, sí al poder habilitador del Espíritu Santo. Padre, bendecimos tu nombre. Te bendecimos por ser el Dios paciente, longánime, amoroso, perdonador, lleno de gracia, que has hecho todo en tu poder admirable y divino para expresar tu amor y hacer posible que nosotros seamos las personas que tú quieres que seamos y desempeñemos lo que tú deseas. En esta ocasión te suplico en nombre de Cristo que permitas que tu llamamiento sea tan definido, tan específico, tan real en el corazón de cada persona, que al principiar esta invitación, que todos reconozcan que esta no es una decisión a favor de nadie, sino para ti. Que en esta ocasión nos entreguemos a ti, que deseamos salir de este lugar transformados, personas distintas, porque hoy tú has llegado a ser Señor de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador durante este programa, tenemos un regalo para usted. Vida Nueva en Cristo es un regalo que contiene la revista En Contacto, un CD con un saludo especial del Dr. Stanley y un mensaje especial sobre los fundamentos de la fe. Para recibir este regalo, llámenos al 888-730-4211. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, Cuando Dios llama, visite encontacto.org o llame gratis a nuestro teléfono. El Padre Celestial tuvo un propósito especial en mente para usted cuando le creó. En el libro Cómo vivir una vida extraordinaria, el Dr. Stanley nos recuerda que el Señor quiere que usted logre grandes cosas y que traiga gloria a su nombre. Este libro es tuyo por solo $13.99. Cómo vivir una vida extraordinaria es un mensaje de esperanza con una promesa de estabilidad y confianza para tiempos inciertos. Para recibir más información respecto a la enseñanza del Dr. Stanley sobre este u otros temas, visite encontacto.org o llame gratis a nuestro teléfono. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos poder contar con su atención la semana próxima, a esta misma hora, en el programa En Contacto con Charles Stanley, con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano. La enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.